Hola, profe. ¿Qué ¿Cómo tal, va? profesora? ¿Cómo ¿Cómo le va? andan? Bien, muy bien. ¿A ustedes cómo andan? Estoy medio oscura, ¿no? Acá. Como que se me ve a contraluz el... Ahí estoy un poco más iluminada. Bueno, en realidad esta clase de hoy era un poco comentarles cómo va a ser nuestra modalidad de trabajo. No sé si tuvieron posibilidad de entrar al campus, si vieron las presentaciones. Mi nombre es Ariana Gómez, yo soy la ayudante de primera en la Cátedra de Economía Política y acompaño a Bárbara Medwit y a Roberto Taviano como equipo de cátedra. Así que no sé si alguno habrá tenido la posibilidad ya de hacer esta revisión de algunos contenidos. Habíamos preparado algunas presentaciones, hay algunas cosas que la verdad es que las habíamos preparado ya para la cursa del año pasado, que por suerte, como no nos tocó en el primer semestre, sino en el segundo, ya veníamos como más preparados para esa virtualidad obligada que nos tocó. La verdad es que o sea, está bueno esto de la virtualidad, no les digo que, que no, pero si es por una cuestión de gustos, obviamente a mí me prefiero mil veces el contacto en el aula, verlos, conocerlos, o sea, porque, digamos, como son procesos y a los cuales nos tuvimos que adaptar, creo yo, medio así como de sopetón. Entonces, ustedes a veces todavía les cuesta soltarse y participar y presentarse, y esto hace como que para uno la tarea sea un poco más dificultosa. Así que yo lo que les voy a pedir es, o sea, me gustaría, digamos, dentro de las pautas de convivencia que tengamos en este espacio práctico, que es más un espacio de taller, que bueno, que en las posibilidades que puedan prender sus cámaras, que participen, más allá de el hecho de llegar con los materiales medianamente vistos, los contenidos leídos. O sea, nosotros el año pasado lo que armamos y que vamos a reutilizar este año son, por un lado, videos cortitos, donde son videos introductorios, donde les planteamos ahí los conceptos generales que van a ser tratados en la clase, y por otro lado, notas de cátedra, ¿sí? Y trabajo práctico. Entonces ustedes por cada clase práctica van a tener principalmente esto. Puede ser que algunos temas ya no esté el video, que esté solamente la nota de cátedra y el trabajo práctico, pero tiene que ver también con la cuestión de que quizá a veces ya sobre mitad y más avanzado de la materia ustedes ya tienen otras herramientas, y digamos, esa introducción audiovisual que hacíamos con el video medio que se suple con la clase, ¿sí? Pero bueno, si les resulta útil eso de los videos, y si alguno no puede estar en la clase sincrónica, lo iremos revisando, podemos ir incorporando material, etc. No sé si alguno tuvo la posibilidad de ver cómo es la planificación de la cátedra, el programa. Bueno, yo les comento un poquito, así vamos rompiendo el hielo. En sí la materia está, podríamos decir, dividida en dos grupos, por decirlo, ¿sí? De alguna manera. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en una primer parte nosotros vemos más herramientas,
¿sí? Que nos van a servir a nosotros para... Esperen que se me fue. Ahí está. Herramientas que nos van a servir para entender la economía, ¿sí? Y en algún caso pueden llegar a sentir como que vamos con el práctico para un lado y con el teórico para el otro, ¿sí? En el teórico van a empezar con cuestiones mucho más teóricas, bastante, digamos, por decirlo de alguna manera, van a empezar con la escuela clásica, o sea, van a empezar a ver algunos contenidos que tienen también que ver con la historia de la economía política, y nosotros por acá vamos a ir haciendo otro análisis, otro abordaje, como para empezar a darles a ustedes herramientas que les permitan o que les faciliten la lectura, ¿sí? de la economía. No sé si alguno tuvo economía en la escuela, en el secundario, o si alguno tiene una carrera anterior y ¿se acuerdan algo de esto de la economía o nada? Mi secundaria era con orientación en ciencias naturales, nada que ver, así que no tuve nada de eso. Bueno, no importa. Mi secundaria Sí, era la mía en... administración de empresas, así que economía full. Ah, bueno. Sí, la mía fue en ciencias sociales, así que tampoco mucho de economía, no. Nada. Bueno, o sea que tenemos así como diverso la población en cuanto a conocimientos. Bueno, vamos a arrancar siempre desde lo más introductorio. Para aquellos que ya sepan algo, quizás se les torna tedioso, aburrido. La idea sería que no fuera así, y siempre intentando que ustedes recuerden que estamos en primer año, que es una materia que quiere empezar a brindarles contenidos en este sentido, pero principalmente con el objetivo de que sea una herramienta que después les facilite, ¿sí? Por ejemplo, la lectura cuando lleguen a historia, y que les facilite la lectura de algunos procesos. Entonces, vamos a intentar ir incorporando esas herramientas para que después puedan ser utilizadas. Lo que a mí no me gustaría de la materia es que ustedes la terminen tomando como algo que hay que leerlo, estudiarlo y nada, y rendirlo y chao me olvido. ¿Sí? O sea, me gustaría que lo tomen como más como una materia a la cual tenemos que incorporarla, entenderla, que si el día de mañana tengo que hacer una lectura sobre una determinada situación social, me sirve también la economía para poder hacer ese abordaje, para poder leer. No se olviden ustedes que la economía, ¿sí? Como ciencia en sí, es una ciencia social, ¿sí? O sea, estudia al hombre en sus relaciones con bueno, hombres y mujeres, ¿sí? En su relación con sus pares, desde una mirada económica, ¿sí? Desde esos intercambios, esas transacciones que realizamos, siempre mirándola desde la economía. Entonces, los abordajes son múltiples. Al inicio lo que vamos a hacer, vamos a trabajar un poco, esto ya lo vamos a abordar la clase que viene, qué es lo que, digamos, cómo definimos el circuito económico, cuáles son los actores que forman parte de esta economía, quiénes están en este circuito económico. Vamos a empezar a entender un poco qué llamamos oferta, qué llamamos demanda, ¿sí? ¿Qué tipos de mercado tenemos? ¿Qué tipos de estructuras de mercado? Entonces, todo esto con el objetivo de ¿qué? Esa sería la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Para qué quiero yo todo esto? Bueno, múltiples objetivos puede tener. Si el día de mañana ustedes se interesan por la comunicación y esa comunicación, por ejemplo, escrita o audiovisual, los lleva para el lado de poder leer, no sé, una noticia o poder, digamos, entender una determinada situación que está sucediendo en una economía en particular o en un sector en particular, estas herramientas les van a servir.
Pero si ustedes, por ejemplo, el día de mañana quieren ponerse su propio emprendimiento, ¿sí?, de comunicación, bueno, también van a necesitar todas estas herramientas económicas, ¿sí?, para plantearse qué servicio quieren prestar, cuáles son, no sé, las demandas que ustedes ven en la sociedad que están insatisfechas, entonces quieren llegar hasta ahí. O sea, tenemos distintas maneras de encontrarle sentido a esta incorporación, más allá del sentido que pueda tener, que también muchas veces hay muchas materias que están puestas en las carreras por una cuestión de contenido general que tienen que tener todas las carreras, ¿sí?, de ciencias sociales. Pero bueno, un poco dejando esto de lado, contarles que la clase que viene vamos a arrancar por ahí, por el circuito. Ustedes van a tener el trabajo práctico número 1, ¿sí?, ya van a tener el video y van a tener las notas de cátedra que se corresponden con ese trabajo práctico. Como para que vayan viendo cuáles son los contenidos. La idea, les vuelvo a decir, o sea, ustedes tienen los videos, tienen las notas, con lo cual yo digamos, no me imagino una clase en una clase expositiva en la que yo les esté releyendo o recontando algo que ya vieron en el video o que ya tienen en la nota de cátedra, ¿sí? Sino que prefiero una clase en la cual ustedes ya hayan, de cierta manera, por lo menos conocido ese material, ya lo hayan leído, por lo menos una lectura inicial, una lectura exploratoria, y sobre eso podamos, ¿sí?, volcarnos a grupos y trabajar, ¿sí? Entonces la dinámica un poco que yo espero lograr con ustedes es esa, trabajar grupalmente. Bueno, la clase que viene terminaremos de ver cuántos son, pero bueno, intentando hacer grupos de 3, 4 personas, no mucho más, donde ustedes realmente puedan resolver ahí las consignas, sacarse las dudas. En definitiva, poder trabajar, o sea, utilizar este espacio de 2 horas justamente para trabajar en la temática de la materia. Volviendo un poco a la planificación, tenemos, les decía, como 2 grandes, o sea, una primera división que es entre este teórico y este práctico, este teórico que va a cuestiones más hondas, más de, digamos, en un primer momento, de historia de la economía política, y un práctico que va a darles herramientas para entender eso. Y esas herramientas, ¿sí?, son herramientas básicamente, ¿sí?, económicas. O sea, vamos a iniciar con el circuito, vamos a seguir con oferta y demanda, vamos a continuar con tipos de mercado. Una vez que pasemos por todas esas herramientas, vamos a pasar a la otra mirada, esa podríamos decir que es la mirada más microeconómica, ¿sí?, de la materia, y de ahí vamos a pasar a una mirada más macro, una mirada global, una mirada que sí nos va a acercar más al teórico. O sea, acá van a entender, van a ver como que de repente se juntaron, iban por caminos separados y se juntaron, ¿sí? Y tiene que ver, o sea, y esto se va a dar cuando empecemos a ver la macroeconomía y el modelo keynesiano simple, ¿sí? O sea, los que han tenido economía por ahí tienen más claro esta diferencia entre micro y macro. Cuando yo hablo de microeconomía, estoy mirando, digamos, estoy como poniendo una lupa, haciendo foco en cómo toman las decisiones los consumidores, en cómo toman las decisiones los productores, en cómo puede intervenir el gobierno puntualmente sobre un mercado, en cuáles son esas estructuras de mercado, si tenemos estructuras de mercado más competitivas o tenemos estructuras de mercado más concentradas. Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos va a servir entender un mercado concentrado, un mercado oligopólico, un mercado monopólico? Bueno, por ejemplo, para entender el mercado en el cual ustedes, si alguna vez trabajan en alguna empresa o si tienen su propia empresa, ¿sí?, se van a desenvolver ahí.
O sea, los mercados de medios de comunicación hoy en Argentina son mercados hiperconcentrados. ¿Sí? Entonces, para poder entender cómo se manejan, para poder saber, digamos, cuáles son esas lógicas que se dan dentro de ese mercado, yo por lo menos tengo que saber qué es una estructura de mercado, quién es la oferta, quién es la demanda, qué es tener poder de mercado. Bueno, todo eso es lo que vamos a abordar en esa primera parte. Cuando pasemos a la otra, ya en vez de hacer foco, en vez de estar así con la lupita, hacemos como zoom, así nos vamos, ¿sí? Si ustedes van a decir, esta que es loca, que hace con todos esos movimientos, bueno, porque yo me entiendo, ¿sí? En definitiva, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a mirar todo a nivel global. Ya no vamos a mirar un mercado, ya vamos a mirar la economía, vamos a mirar el sector familias de la economía, vamos a mirar el sector empresas de esta economía, vamos a ver cuál es el nivel de actividad económica del país, ¿sí? ¿Qué significa el Producto Bruto Interno? ¿Cuándo crece el producto? ¿Cuándo cae el producto? ¿Cómo puede hacer el gobierno para intervenir y hacer que crezca el producto o no? ¿Sí? Entonces, ahí pasamos a otra mirada, a una mirada macro, a una mirada global, que tiene más que ver con digamos, con la parte teórica de la materia, con esa economía política. ¿Sí? Más o menos ese es el esquema que tiene la materia, y sobre eso nosotros queremos rondar. En algún momento hemos llegado a incorporar algunas otras temáticas, eso depende mucho del calendario académico y de las posibilidades reales que tenemos a veces de avanzar, porque, a ver, y depende también mucho de la respuesta que haya del otro lado, ¿sí? Cuando ustedes se comprometen y van incorporando el material y van leyendo, bueno, es como que las clases se hacen mucho más ágiles, el entendimiento es mejor sobre los temas, entonces no tenemos que repetir, pero nos ha pasado a veces que, por ejemplo, hay una clase que yo la repito todos los años casi, es como de cajón, que es la clase que doy siempre antes de un parcial. O sea, generalmente me queda empezar la clase de keynesianismo y del modelo keynesiano simple, generalmente me queda antes del primer parcial, por lo tanto, esa clase, no sé por la razón que fuera, no le prestan atención o lo que sea, entonces es una clase que termino repitiendo, ¿sí? A ver, esto sin ánimo de no me molesta en lo más mínimo, pero simplemente me refiero a que a veces van como con mucho delay, ¿sí? Se les junta todo, y cuando se les junta todo me refiero a que hay veces que es como que yo los entiendo en estas estructuras que nosotros tenemos, y si a su vez uno le suma no solamente las materias que cursan, sino si alguno trabaja o si tiene que también a su cargo tareas de cuidado o lo que sea, bueno, todo a mí también me pasa, entonces son tiempos que uno sabe que a veces no los tiene o no los dispone al 100% para estar, digamos, llevando al día la materia. Pero más allá de eso, o sea, esto yo les pido que aunque sea un ratito, siempre se puedan comprometer para ir avanzando y para no dejarla. Porque no es una materia difícil, ¿sí? La parte práctica incluso quizá tiene menos contenido, o sea, me refiero a contenido, menos temas de los que a nosotros nos gustaría, pero ha quedado, o sea, hemos decidido nosotros que sea de esa manera porque tampoco nos sirve darles tanta cantidad de cosas, cuando también el teórico es muy abultado, ¿sí? Yo prefiero darles más herramientas, concentrarme más en que ustedes entiendan estas herramientas y que puedan después
con esto hacer la apoyatura en el teórico, a darles más cantidad de temas, y que ustedes no lleguen ni con el teórico, ni tampoco con incorporar las herramientas prácticas que después van a necesitar, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, siempre estamos abiertos, tanto Roberto como yo, para que si hay algún tema que les interesa, ¿sí? Y les parece que está relacionado, y les parece que no lo abordamos, que lo puedan traer, que lo puedan sugerir. A ver, eso siéntanse con total confianza o sea, de plantearnos, de decirnos cosas, de sugerirnos cambios, y más que todo en esta situación que estamos, que como les vuelvo a decir, estamos todos aprendiendo en este momento, tanto ustedes como nosotros, ¿sí? Porque, a ver, si yo me pongo a pensar, yo doy clases desde el año 2005 en la universidad. Del año 2005, después o sea, el año pasado, después de 15 años, tuve que enfrentarme a esto, a la virtualidad, ¿no? Entonces, piensen que en mi formación hay más presencialidad, 15 años de presencialidad contra un año de virtualidad, un semestre de virtualidad. Entonces, nos vamos todos adaptando a esta situación y bueno, pero bueno, el ánimo es que esperemos tener un semestre dinámico, que se enganchen con la materia, que participen, que si algo les interesa puedan traerlo, puedan charlarlo acá, conmigo, con los compañeros y compañeras. Eso más o menos como presentación de la materia y como para conocerlo. Yo no sé, ¿ustedes son todos de territorio o no? Yo soy de territorio, pero creo que hay de Santa Rosa también, de la sede de Santa Rosa, seguro. Uh-huh. Yo, profesora, también soy de territorio. También, bueno. De la sede de Realicó. Ajá. El año pasado tuve no muy participativo de allá. Ahora va a tener otro. Yo bueno, también me incliné en el tema de la carrera porque una amiga también, junto a su pareja, también hacían esta carrera de comunicación y bueno, también es como que me incentivaron y también me fueron informando cómo poder acceder y también gracias a un profe, a Javier Ayude, bueno, pude anotarme y entrar y la verdad que es bastante interesante por lo que estuvimos viendo en el cuatrimestre pasado y me gusta, está bueno, así que bueno, vamos para adelante. Bueno, me alegro. Me alegro. Sí, la verdad es que es una carrera re linda. A mí me gusta mucho. Yo no soy comunicadora, soy licenciada en economía. Nada que ver. Pero la verdad es que es una linda carrera y que aparte tiene como un abanico importante de temáticas en las cuales ustedes pueden especializarse, o pueden seguir buscándole la vuelta. A ver, por decirles, a ver, yo conozco economistas que también son periodistas y que se dedican a esto, a información netamente económica, o sea, a leer y a escribir notas, artículos o lo que sea sobre eso. Pero también hay mucha gente que se dedica, bueno, esto que por ahí charlábamos con Dayana antes que ustedes se terminaran de sumar, al tema de educación y tecnología, algo que es súper novedoso, o sea, que estamos nosotros recontra atrasados, o sea, yo por ejemplo creo que cada una de nuestras materias debería tener hoy ya una persona que quizá no piense tanto en el contenido duro, o sea, en lo que nosotros tenemos que volcarle, sino que nos ayude a justamente facilitar llegar con este contenido específico a ustedes. A ver, vuelvo a lo mismo, yo soy licenciada en economía, si bien tengo formación pedagógica, no deja de ser mi base de formación, una carrera técnica, ¿sí? Roberto, por su lado, bueno, él es
profesor, ¿sí?, de economía, pero también es contador, o Bárbara, que es licenciada en ciencias políticas. Entonces, si bien todos tenemos o hemos ido supliendo estas falencias con cursos de contenido pedagógico, bueno, nos pasa esto. A veces tenemos nuestras dificultades, ¿sí? Y eso por ponerles un ejemplo. Después, pensando en la carrera, también tiene su orientación en comunicación institucional, algo que es sumamente importante e interesante hoy en cualquier organización, pensar cómo estoy comunicando, ¿sí? Muchas veces, y es más, yo creo que este último año, este año de pandemia en el cual había que comunicar tantas cosas, ¿sí? Yo trabajo en el gobierno de La Pampa, y uno se da cuenta de las falencias que tenemos al momento de informar a la población, al momento de informar a los mismos, digamos, agentes públicos que trabajan. O sea, todos los organismos hoy deberían tener su pata, ¿sí?, de comunicación institucional, como para poder, digamos, tener ese soporte. Y después, por supuesto, también está, que es algo que quizá las universidades públicas de nuestro país tienen poco explotado, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con que ustedes puedan emprender sus propios caminos, ¿sí?, como comunicadores. O sea, que no se planteen solamente trabajar para fulano, ir a trabajar en tal empresa, trabajar para el Estado o esto, ¿sí?, siempre trabajar para alguien, sino que se puedan plantear quizá tener su propia emprendimiento, ¿sí? O sea, ser sus propios jefes. Y esto es algo que también, o sea, se educa. En esto, por ejemplo, algunos de los secundarios de la provincia han hecho un camino en este sentido, haciendo ferias, o sea, incluso en casi todas las currículas de los secundarios en La Pampa hay una carrera de economía, una materia, digo, de economía, algo que a ustedes como que les deja ahí como un germen. En algunas, por ejemplo, hay ferias de empresas, qué sé yo, pienso en el Instituto de Tuay, y ellos llevan ya mucho tiempo trabajando esto de emprender, que no es fácil. A ver, no es fácil, se educa, o sea, no todos nacemos con ese chip. Pero sí digamos, son temas interesantes y que, como les vuelvo a decir, es otra salida posible. Entonces, en sí, para mí la carrera es una carrera muy, muy linda, y aparte que tiene un abanico muy interesante de posibilidades en las cuales ustedes pueden desarrollarse. Así que, bueno, por mi parte, no tengo mucho más para agregarles. O sea, esta primer clase era más esto, conocernos, avisarles de que en el campus va a estar todo, que lo vayan mirando, ¿sí?, de que en la clase que viene ya vamos a trabajar con esos materiales. Así que si cualquier duda o consulta que tengan, bueno, está Dayana como tutora también, por si tienen alguna duda. Profe, los Sí. textos, por ejemplo, que se tengan que leer para la clase que viene, van a estar todos subidos a la plataforma, digamos, y vamos leyendo para tener idea para la otra clase. Genial. Sí. Genial, sí. Sí, son las notas de cátedra, van a encontrar los videos y van a encontrar la nota de cátedra, ¿sí?, junto con el práctico.
El práctico, la idea, quizá en alguna materia han entregado los prácticos por el campus. Nuestra idea no es que ustedes entreguen los prácticos, o sea, a ver, no que los entreguen en el campus como adjunto, sino que trabajemos esas consignas durante la clase, ¿sí? Si alguno ya la quiere ir trabajando y viene a la clase y se saca las dudas, o sí, o sea, eso sería lo ideal, pero si no, podemos ir abordando también los ejercicios en la clase, ¿sí? A lo sumo, si hay alguna, a ver, si requerimos que para alguna clase haya algún contenido o algún ejercicio que ya lo traigan resuelto, bueno, lo vamos a avisar ahí. Lo que sí, para todas las clases, lo ideal es traer, sí, el material leído y los videos vistos. Así que, pero bueno, eso sería más o menos todo. No sé si tienen alguna otra duda, si no ya los libero. Hasta No, el después jueves de que viene. finalizar esos trabajos, bueno, ya que los vamos a hacer en las clases, igualmente cuando los finalicemos tenemos que hacer algún tipo de presentación o algo como porque hay que tener como algún porcentaje de tantos trabajos hechos. A ver, O sea, lo que hacemos es sí que ustedes los entreguen, a ver, que los entreguen o que los trabajen en clase, ¿sí? Y ahí nosotros iremos revisando y poniendo, digamos, una nota, primero de que hayan estado y de que los hayan trabajado. Y si bien esos trabajos no tienen notas, sí por lo menos haber entregado, o sea, haber participado o haber resuelto el 70% de los trabajos, ¿sí? O sea, mínimamente. Pero les vuelvo a decir, no es que se tiene en cuenta para ponerles una nota, simplemente si ustedes están en condición de promoción, supongamos que ustedes se sacan, no sé, 2,8, ¿sí? En los parciales, y de repente no tuvieron ninguna, o sea, ninguna participación en la clase práctica, ¿sí? Y no está justificado, porque obviamente no somos tontos, vuelvo a lo mismo, o sea, podemos tener cuestiones laborales, de cuidado, etcétera, o sea, otras obligaciones que a ustedes les impidan estar en la clase sincrónica, pero bueno, en ese caso, nada, se revisará o tendremos una charla para ver qué es lo que sucedió, ¿sí? Pero esa es más o menos la idea, porque en definitiva, a ver, los trabajos prácticos, ¿a quién les sirven? ¿A mí? No. Les sirven a ustedes, ¿sí? O sea, ustedes hacerlos y comprometerse y entender en las herramientas que les damos y poder preguntar y poder sacarse las dudas. Yo ya los resolví y ya lo sé. ¿Sí? Profesora, le hago una consulta. Sí, El horario nuestro ya va... Sí, Robert. Sí, Robert. El horario nuestro ya va a ser siempre el de los prácticos, el día jueves a las 18 horas. Sí. ¿Quedamos así? Sí, sí. Ok. Bueno, Sí. El único horario que cambió creo que fue el de un teórico que salió mal publicado, pero el resto, los horarios son los que estaban estipulados. Yo siempre tengo esta comisión a la tardecita, noche, más que todo por una cuestión de que si hay alguien que trabaja y que por alguna razón a la mañana no puede, o a la tarde temprano no puede estar en la clase, bueno, quizás sobre esta hora ya se le hace más factible. Es más, tuve una época que tenía de 8 a 10. Pero bueno, ¿les hubiera servido más ese horario? Veo unas caras ahí como... No, profe, tenemos ahora otra clase.
De 8 a Sí, 10. ya sé que tienen otra clase, porque bueno. Estamos ¿Qué cubiertos. tienen después? ¿Sociología no? Sí, es sociología. Sí. Sí. Hubo una época en la que era al revés. Pero ustedes llegaban a mi clase out. Era low battery. No, igual que el cuatrimestre pasado nos pasaba con antropología también, y eran todas clases. Entonces, me avivé y puse la clase antes. Y entonces ahora llegan cansados a la clase de ellos. Pero bueno, no. En realidad, o sea, yo no sé si tienen cursada más temprano o no. Los jueves. No, tienen de 6 a 10. ¿No? Pero bueno. O sea, ustedes piensen que en esta época ya es lindo, porque si estuviéramos yendo a la facultad, bueno, los de territorio por ahí no podrían, ¿no? Con ellos seguiría siendo así virtual, pero los que puedan ir, empieza esta época linda en la facu, ¿no? Yo la extraño un montón. Pero bueno. Así que, bueno. Los dejo, así se van y se toman unos mates antes de la clase de sociología, ¿sí? Y nos vemos el miércoles, ¿sí? Escúchenme, el jueves que viene a las 6, ya con el primer práctico, o sea, con la nota de cátedra y con el video, ¿sí? Bien, Bueno. Gracias, profe. Listo, Chao. profe, muchas gracias. Bueno, chao, un gusto. Saludos. Gracias, chao. Chao, profe, gracias.